Qué gusto verles y también es un gozo estar recibiendo la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para recibirla? Vamos a ella, Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 7. Romanos 12, versículos del 6 al 7. Continuamos en la serie Los dones del Espíritu y este es el tema número 10 de esta serie. El título del tema del día de hoy es El don de enseñanza. El don de enseñanza. Y vamos a leer Romanos 12, versículos del 6 al 7. ¿Ya está ahí? Vamos allí. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Y ya estamos avanzados en esta serie, es el tema número 10. Estamos ya entrando, a partir de la enseñanza anterior, estamos ya entrando a lo que algunos categorizan como dones ordinarios. Así los categorizan algunos, excluyendo los demás o haciendo a un lado los demás dones que vimos anteriormente y categorizándolos como dones de revelación. Tal distinción no se ve en la Biblia. La Biblia lo que nos muestra es que hay dones, les llama lo espiritual, carismata en el griego, sin hacer ninguna distinción. Y esta palabra carismata es una palabra interesante porque viene de la palabra carisma, que es un regalo de gracia. Pudiéramos hablar muchísimo acerca de la gracia. La palabra le llama también la multiforme gracia de Dios. Hay muchas maneras, muchos ángulos desde donde podemos ver la gracia de Dios, siendo principalmente la gracia salvadora. Todos aquellos quienes hemos creído en Jesucristo, los que le hemos recibido, los que hemos creído en su nombre, como dice la palabra, hemos recibido este don de la salvación, este regalo de la salvación. Y yo le doy gracias a Dios por esa gracia que nos salvó. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Por esa gracia que no lo merecíamos, sin embargo Él, por su amor, por su misericordia, dio a su Hijo e hizo posible que nosotros fuéramos salvos. Nos salvó. Esa gracia que nos salvó también es la gracia que nos capacita para hacer su obra, porque piénsalo, el Señor dice la palabra en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la tierra. Así estábamos nosotros, así estaban nuestras vidas antes de Cristo. Pero ahora el Señor por su gracia nos ha salvado y ha ordenado todas las cosas, nos ha dado un propósito. El hombre sin Dios no tiene propósito. Si tú no conoces a Cristo, no tienes propósito en esta vida. Vas sin rumbo, vas como dicen en México como el borras, así sin saber para dónde ni qué onda. Vas haciendo cosas que no te llenan, que no te satisfacen, te deprimes y te vas con otra y con otra y con otra y pruebas con todo y no hay nada que te llene. Esto porque el Señor nos salvó, nos perdonó a aquellos quienes somos sus hijos y nos dio propósito. Y tú, quien no le conoces, puedes encontrar ese propósito por el cual Dios te creó y es para alabanza de la gloria de su gracia. Y podemos ver cómo el Señor, a quienes nos salvó, nos capacita para hacer su obra, nos muestra el propósito y nos da la capacidad para cumplir con su plan. Esta gracia que nosotros recibimos no fue únicamente para los apóstoles. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Hemos visto en 1 Corintios 12, 13, 14 que el Señor da su gracia a cada uno. La gracia para hacer su obra la reparte a cada uno de los que Él ha salvado. La Biblia muestra que esta gracia fue derramada incluso sobre quienes no eran apóstoles. Vemos por allí a Esteban, quien hacía sanidades, milagros en el nombre del Señor Jesús. Vemos por allí también a Felipe, quien tampoco era apóstol y también hacía señales, sanidades, milagros en el nombre del Señor. En Hechos capítulo 2 vemos cómo el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne y eso estaba profetizado por Joel. Sobre todo aquel quien invoca el nombre del Señor y es salvo, el Espíritu Santo es derramado. El Señor Jesús prometió en Juan 14, 12 que todos los que creen en Él haríamos las mismas obras que Él hizo y aún mayores. ¿No le das gracias a Dios por eso? Eso, mi hermano, mi hermana, debe de llenarnos de gozo. No se trata únicamente de una religión, no se trata de una serie de rituales, de cosas, de cumplir con esto, cumplir con lo otro, y no hago esto y no hago lo otro. Se trata de una vida en la gracia de Dios, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Él me salvó, me amó, me dio un propósito, me capacita para hacer su obra. Y hoy vamos a ver un don de gracia que es aceptado por los que rechazan los otros dones, ¿sí? Nadie se atreve a cuestionar este don. Aunque
hayan habido muchos abusos con este don. El argumento que ponen algunos para rechazar lo que ellos mismos categorizan como dones de revelación, el argumento es, esos eran para tiempos de los apóstoles y podemos afirmarlo. ¿Cómo? No con la Biblia, con la experiencia. Y dicen, es que ha habido muchos abusos. Y no se atreven a utilizar ese mismo argumento con el don de enseñanza, aunque han habido muchos abusos. Sectas enteras han salido del don de enseñanza o del uso de la enseñanza que pues, se ha abusado, se ha mal usado. Y estamos hablando de este don, o vamos a hablar de este don de la enseñanza. Ahí en Romanos 12:7 dice, el que enseña, diga el que enseña. ¿Qué es esa palabra enseñar? Vamos definiendo qué significa esta palabra enseñar. Primero, empecemos por el hebreo, aunque Romanos fue escrito en griego, pero para tener un concepto amplio, vemos en los diccionarios bíblicos, por ejemplo, que cuando habla de la palabra enseñar en hebreo, es la palabra hebrea yadá, y significa dar a conocer. Estás dando a conocer algo. Significa yadá también instruir, dar instrucciones. Yadá significa también dirigir hacia esas instrucciones. Significa señalar, significa apuntar. Ya hay algo bien interesante. Yadá también significa disparar, arrojar directamente. Significa también dirigir el flujo de algo, como ese policía que está ahí dirigiendo el flujo del tráfico. Bueno, esto es la idea también que nos comunica la palabra yadá. De esta palabra hebrea yadá se deriva el vocablo Torah. ¿Sí has oído esa palabra Torah? Que se refiere generalmente a la ley, al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero significa también instrucción, la misma palabra Torah. En el griego se utilizó, aquí ahora sí en Romanos, la palabra didascalia, que significa doctrina, enseñanza. Más adelante vamos a ver a detalle qué es este don, cómo se ve en la Biblia, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a tratar de encontrar de qué manera podemos nosotros llevarlo a cabo, y queremos llevarlo a cabo porque la palabra nos dice que seamos celosos de los dones espirituales, incluido el don de la enseñanza. Primero, déjame hablarte acerca de la importancia que Dios le da a la enseñanza como tal. Durante el ministerio terrenal del Señor Jesús podemos ver cómo Él hizo grandes obras. Hizo sanidades, echó fuera demonios, hizo un montón de cosas, sanó a los enfermos, etc. Y también dedicó mucho tiempo a la enseñanza. Era prioridad para Él enseñar. La enseñanza, así como las demás obras del Señor Jesús, eran movidas por algo que lo distingue de los demás maestros que ha habido en el mundo. Y estoy hablando de la compasión y el amor. Muchos maestros enseñan o han enseñado, filósofos, etcétera, han enseñado movidos por simplemente el deseo de enseñar. Pero lo que movía al Señor Jesús a enseñar y todo lo que Él hacía era impulsado por su compasión, era impulsado por su amor. En Marcos capítulo 6, versículo 34, vemos eso que te estoy diciendo. Vamos a ver cómo la enseñanza del Señor Jesús, igual como todas sus demás obras, fueron impulsadas por su compasión. Por la compasión de ver una necesidad. Marcos capítulo 6, versículo 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, muchas personas, y tuvo ¿qué? Compasión de ellos. Fue movido en las entrañas, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera o provoca la compasión del Señor Jesús? El texto nos responde. Y dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Mira, aquí está usando Marcos este ejemplo, esta analogía que describe la compasión del Señor. Una oveja es un animal que necesita ser guiado, que necesita ser instruido. Es un animal que por sí mismo no puede valerse solo. Hay animales como los perros que pues ahí sobreviven, ¿no? Los gatos que sobreviven incluso en climas complicados, los osos, las cebras, etcétera. Pero particularmente la oveja necesita de un pastor que le cuide, que le guíe, que cuando se le hacen lagañas en sus ojos y de pronto ya no puede ver, le pueda poner aceite en sus ojos y que pueda ver perfectamente bien. Cuando la lana le está creciendo y le empieza a tapar los ojos, la visibilidad, y la entorpece y la hace pesada, pues viene y la empieza a esquilar para que pueda ser más ligera. La oveja necesita de un pastor, y cuando una oveja no tiene pastor, viene a ser presa fácil de los animales salvajes, de los predadores. Y entonces el Señor Jesús ve esta multitud y dice, estos no tienen pastor, son como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Comenzó a enseñarles muchas
cosas. El Señor nos muestra aquí a través de este versículo cómo una persona que dice ser cristiana, pero que no tiene pastor, viene a ser presa fácil también de los falsos maestros, de los lobos. Viene a estar fuera, digamos, de ese redil dentro del cual, como dice la palabra en el Salmo, Dios derrama bendición y vida eterna. La iglesia está formada por discípulos. ¿Te habías dado cuenta de eso? La palabra nos llama discípulos. ¿Qué es esta palabra discípulo? Bueno, un discípulo es un aprendiz. Eso es un discípulo, un aprendiz. Pero no solo un aprendiz que aprendió y que se graduó, sino es un aprendiz que está constantemente aprendiendo. Estamos constantemente aprendiendo los discípulos. Y ya que todo esto se trata de aprendizaje, se necesitan maestros. Maestros que enseñen a esos discípulos y así la iglesia se continúe edificando. La iglesia está creciendo, se está edificando, se está fortaleciendo y para que esto ocurra y siga ocurriendo se necesitan maestros que enseñen a esos discípulos. Por eso la palabra, si vas conmigo a 1 Tesalonicenses 5, la palabra coloca a los maestros en un lugar no privilegiado, no como para ponerse por encima de los demás, pero sí los coloca en un punto en donde los maestros han de ser respetados, han de ser honrados. Dice 1 Tesalonicenses 5:12, esta que tengo yo es la palabra de Dios para todos, una versión más parafraseada. Dice así: hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes, guiándolos. ¿Te acuerdas que esa era una de las acepciones de la palabra yadá? Guiándolos, y viene a ser más específico, y enseñándoles en el Señor. Ese en el Señor marca una gran diferencia. Habla de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y todo de lo que fluye también desde el Espíritu de Dios, don de enseñanza. Versículo 13, dice a los hermanos, a los creyentes, ténganles mucho respeto y amor debido al trabajo que ellos hacen entre ustedes. Vivan en paz unos con otros. Una iglesia que obedece a este mandato del Señor de honrar, respetar, amar a aquellos quienes les guían y quienes les enseñan, es una iglesia que vive en paz. Las iglesias en donde hay problemas, en donde hay argüendes, como decimos allá en mi país, bochinches, como se dice en otros países, esas iglesias son precisamente las que no valoran a sus maestros, las que no atienden este mandamiento del Señor porque es importante la enseñanza. Ahora, déjame hablarte acerca de la responsabilidad que todos los creyentes tenemos. Decía que todos los creyentes, a todos se nos llama discípulos, pero también la palabra nos coloca a todos los creyentes en un ámbito de enseñanza, de ser maestros de alguna manera. Y todavía no empiezo a hablar del don de enseñanza. A todos los creyentes, como decía, se nos llama discípulos, pero también se nos manda a discipular a otros. Mateo capítulo 28, versículo 18. Aquí en Mateo 28 se encuentra, y lo vamos a leer, lo que se conoce como la Gran Comisión. El Señor Jesús mandó muchas cosas a sus discípulos, enseñó muchas cosas, pero nos dejó esto, que le llamó la Gran Comisión. ¿De qué se trata esta Gran Comisión? Y por cierto, todas las iglesias, todos los cristianos, debemos de tener esto como lo que en el mundo conocen como la visión, la misión. Bueno, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mateo 28, 18. Y todo lo que hagamos debe de girar en torno a esto, debe de alinearse con esto de alguna manera, debe de contribuir, y todo lo que no contribuya debe de desecharse. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ya que he recibido esta autoridad, dice el Señor, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, identificándolos con Cristo. Versículo 20, enseñándoles, ¿te fijas? ¿Enseñándoles qué? ¿Cómo cocinar? ¿Recetas de cocina? ¿Enseñándoles cómo tener mentalidad de tiburón? ¿No? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que podemos ver, mis hermanos, que la labor de todos los creyentes, de todos los discípulos es esta. Es que vayamos, es que estemos en constante movimiento, es que mientras nos movemos y hacemos nuestra vida cotidiana, podamos obedecer y hacer discípulos
sin distinción de nación, sin distinción de color, a ser discípulos, discípulos del Señor. Y para poder enseñar esto, mis hermanos, debemos de conocerlo. Ahora, no se trata de ser un erudito, no se trata de tener demasiado conocimiento teológico y sistemático para poder enseñar y obedecer este mandato del Señor para todos los creyentes. Simplemente lo que vamos aprendiendo, lo que vamos recibiendo, lo vamos enseñando. Tú puedes tener, escucha esto, un día de convertido y ya empezar a obedecer este Mateo 28 y ya empezar a predicarles a otros, ya empezar a enseñarles a otros. ¿Pero qué le voy a enseñar? Lo que has vivido, lo que has oído, lo que has visto. Por ejemplo, en Juan capítulo 4 vemos el ejemplo de una mujer, la mujer samaritana. Esta mujer tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Un encuentro que parecía una casualidad, todo parecía como que era una casualidad. Sin embargo, el Señor deliberadamente decidió pasar por Samaria, tomar el camino largo y pasar por Samaria. Y allí en ese pozo, en una hora en donde casi nadie iba, se acerca esta mujer samaritana, y tiene un diálogo con el Señor Jesús. Primero fue un diálogo casual y llegó un punto en el que el Señor Jesús le mostró su verdadera condición. Le dijo: llama a tu marido. Entonces ella dice: no tengo marido, ocultando la verdad, ¿sí? Ocultando la verdad, diciendo solo una parte de la verdad. Es cierto, no tenía marido, pero el Señor le dice: el que tienes no es tu marido, y 5 has tenido. El que tienes ahora no es tu marido, no están casados, están arrejuntados, como dicen por acá. Y el Señor no le dijo, ¿verdad? Bueno, está bien, si se aman, todo bien. ¿Cuánto llevan? ¿20 años juntos? Ya está bien. No, el Señor la confronta y le llama a esto pecado. Por eso tenemos las bodas colectivas próximamente, ¿verdad? Y esto va de parte de Dios. Entonces tiene este encuentro con el Señor Jesús, y ese encuentro que ella tiene con Jesús como el Dios que conoce todas las cosas, el Dios omnisciente, allí entonces ella es cuando le recibe un día de convertida. Se acababa de convertir. ¿Qué es lo que hace? Ella misma va y empieza a hacer discípulos ahí en Samaria. Dice la palabra que empezó a contar ahí en su pueblo. ¿Qué fue lo que les dijo? Les dijo: abran su Biblia, les voy a hablar de la teología de quién sabe qué, de la confesión de fe de quién sabe cuál. No, les habló de lo que ella había vivido, de su experiencia. He encontrado al profeta, he encontrado al Mesías que me dijo todo lo que soy. Él me conoce, y después se lo llevó para allá. Ahora, el primer campo donde nosotros los discípulos podemos enseñar es en nuestra familia, porque quiero llevarte al terreno de la práctica. Tú dices: ok, soy discípulo, estoy aprendiendo, pero también estoy llamado a enseñar a otros. ¿Por dónde empezamos? Ahí te va, con los que tienes más cerca, y es con nuestra familia. En este campo de la familia es en donde nosotros podemos desarrollar la enseñanza. Por ejemplo, tenemos el caso de un discípulo, precisamente, llamado Andrés. A él lo estudiamos cuando vimos la serie de los discípulos, 1 a 1. Pero si tú te acuerdas o lo has leído en la Escritura, Andrés se acababa de encontrar con el Señor Jesús. ¿Y qué ocurre con Andrés? Andrés, al comenzar a seguir al Señor, va después y busca a su hermano de sangre, a su hermano llamado Simón, a quien conocemos como el apóstol Pedro. ¿Qué fue lo que le enseñó Andrés? Bueno, Andrés simplemente le enseñó lo que había aprendido por su experiencia. Le enseñó acerca de Jesús. Eso está en Juan 1:41. Juan 1:41 dice: hablando de Andrés, halló primero a su hermano Simón. Fue primero con su familia, ¿te fijas? Andrés hizo grandes obras para el Señor, hizo señales, hizo milagros, sí, pero empezó por su familia, por su hermano. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Así de simple es el mensaje, mi hermano, mi hermana, que tú puedes enseñar si tienes un día de convertido. Así de simple. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Implica también acciones. La experiencia de Andrés fue suficiente para llevar a su hermano Simón a Jesús. Esto es en la familia, pero continuando con la familia, está por ejemplo el matrimonio. Está, por ejemplo, nuestros hijos, el tema que tiene que ver con nuestros hijos. El marido, dice la palabra, que es de una manera una figura de Cristo. ¿Cómo? Bueno, Cristo santifica a su iglesia. ¿Cómo la santifica? Juan 17:17. La santifica con la verdad. La palabra es la verdad. Así que, marido, si tú estás aquí, eres casado, a la primera a la que tú has de enseñarle es a tu esposa. Así como Cristo ama a su iglesia, la santifica, la purifica con la palabra, así dice la palabra y espera la palabra, que nosotros santifiquemos a nuestras esposas, que les enseñemos la palabra de Dios. Y con los hijos,
Nosotros, los padres, somos los responsables de educar a nuestros hijos en todo, mi hermano, mi hermana. Yo sé que hay escuelas y son muy buenas y tienen buenos programas, sí, pero nosotros los padres somos los responsables de enseñarles todo a nuestros hijos. Todo lo que tiene que ver con valores, con modales, con la sexualidad, con lo de las drogas, todo eso, tú y yo somos los responsables de enseñárselos. Porque yo no sé cómo se los van a enseñar en las escuelas a nuestros hijos. Yo le enseño a mis hijos eso. Y ha habido momentos en los cuales yo he firmado en donde no estoy de acuerdo en que la escuela les enseñe a mis hijos educación sexual. Eso se los enseño yo como padre. Y te animo y te exhorto a que tomes el valor y que te puedas documentar, que puedas pedirle dirección al Señor y enseñarle ese y otros temas a nuestros hijos. Nosotros somos los responsables para enseñárselos bien, enseñárselos como dice la palabra. Nosotros como padres somos los maestros de nuestros hijos. Y hay un orden que marca la palabra de Dios. En Proverbios 1, versículo 8, dice que el padre es el que instruye. El padre, el varón, el papá. Y mis hermanos, allí no aplica el tema de cultura. No, pastor, es que yo le delegué eso de enseñar a mis hijos, a mi esposa, porque yo tengo mucho trabajo. Pues entonces cambia de Biblia o a ver cómo le hacemos, brother. Porque la palabra habla de que el varón, el papá, es el que enseña al niño, al hijo, a los hijos. Nosotros los varones, ¿cuántos varones hay aquí? Eso, no, pero a ver, de nuevo. ¿Cuántos varones hay aquí? Eso. No dijera, ¿cuántos le van a la América? Porque, gritan las Chivas, ¿no? No, hay varones aquí. Y yo sé que nos cuesta porque, me va a comprometer. No, yo no, la palabra. Entonces, dice la palabra que nosotros enseñamos. ¿Cómo le hacemos? Hay que buscar el tiempo, hay que buscar la oportunidad, hay que dejar hábitos, costumbres ociosas para dedicarnos a eso. Nosotros instruimos y la mamá, ¿cuántas mujeres hay aquí? Bueno, la mamá dice la palabra que dirige. El papá enseña, la mamá dirige. ¿Hacia dónde dirige? Hacia lo que el papá enseñó. Hijo, eso es lo que nos dijo tu papá, ¿te acuerdas? Esto es lo que nos enseñó tu papá en la palabra. Ahí te estoy hablando del núcleo familiar cristiano, de lo que nos habla Efesios 5, y esto de sujetarnos los unos a los otros en el Señor. Así que la mamá es la que explica, es la que aplica lo que el papá enseñó. Y si la mamá obviamente pasa más tiempo con los hijos que el papá porque está trabajando, tiene de qué echar mano de lo que el papá enseñó. Y esto es en lo que tiene que ver con la familia. Ahora, hablemos ahora entre los cristianos. También entre los creyentes, entre los cristianos, podemos y debemos enseñarnos unos a otros. Dice la palabra en Colosenses 3:16. Ve conmigo ahí a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Después de hablar de este ámbito familiar en el cual enseñamos, también ahora estamos hablando de este ámbito de la iglesia, entre otros creyentes. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Allí pudiéramos detenernos y hacer una explicación. ¿Qué entendemos por eso cuando lo vemos? La palabra de Cristo habitando, morando en abundancia en nosotros. Pues nos habla de que hay que ir a la palabra, cada uno de nosotros. Cada uno hemos de ir a la Escritura y no solo leer, sino reflexionar, meditar en ella de día y de noche, como dice el Salmo 1. Meditar en la palabra, profundizar en ella y volver a ir a la palabra y volver a ir y llenarnos de la Biblia. Y si no puedo leer, me la pongo la Biblia hablada y estoy lleno de la palabra. Bueno, cuando estamos llenos de la palabra y ella abunda en nosotros, hemos de tener lo suficiente para enseñar. Dice, enseñándoos, o sea, enséñense unos a otros y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. No enseñamos lo que se me ocurre. No enseñamos lo que aprendí de no sé qué, de no sé qué psicólogo que vi, de no sé qué youtuber. No. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Luego el apóstol Pablo les dice a los romanos, en Romanos 15:14, esta es la versión Nueva Biblia Viva, sé que ustedes son sabios, dice el apóstol Pablo. Sé que ustedes son sabios. Qué maravillosa manera de hablarles, ¿no? No les daba con el garrote, ¿no? No, yo sé que ustedes son sabios. Yo se los digo a ustedes también, hermanos, Casa de Oración Houston. Yo sé que ustedes son sabios y bondadosos, hermanos míos, y que están capacitados para enseñarse unos a otros. ¿Por qué podía decir esto el apóstol Pablo con toda libertad? Porque él había enseñado todo el consejo de Dios. En Hechos 20, cuando habló a los ancianos de Éfeso, y estando él en Mileto, les dijo, yo no he rehuido a enseñaros todo el consejo de Dios,
por las casas, en la iglesia, por todos lados. Yo les he enseñado la palabra y les he enseñado la palabra una y otra vez. Y yo puedo identificarme con el apóstol Pablo. Esto me sirve como de alguna manera una prueba para mí. Porque cuando un pastor está de lleno enseñando la palabra, con toda paciencia y doctrina, a tiempo y fuera de tiempo, y aunque los hermanos digan, ay pastor, se tarda mucho, bueno, a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina, podemos decir, yo sé que los hermanos son sabios. O sea, material han tenido para aprender, material han tenido y sé que son bondadosos. De esa forma yo estoy tranquilo. Yo sé que a veces se juntan los hermanos, yo estoy tranquilo. Hay pastores que se estresan. Ay, ya se juntó a la familia no sé cuál con la no sé cuál. Ay, quién sabe qué problema va a haber. Yo no. Estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque sé que ustedes son sabios. Porque sé que son bondadosos y que están capacitados para enseñarse unos a otros. Y a ti te digo, mi hermano, tú puedes ser el que enseña a otros. A eso nos ha llamado el Señor, enseñándonos unos a otros. Tú puedes ser el que enseña a otros y a la vez también rodearte de otros hermanos que puedan enseñarte a ti. Todos tenemos o debemos de tener a un Timoteo. Así como Pablo tenía a Timoteo que le enseñaba, todos debemos de tener a un Timoteo. Pero también todos debemos de tener a un Pablo que nos enseñe, que nos instruya, a quien podamos ir. Esto contribuye para que nuestra vida espiritual esté cada vez más fortalecida y esto es una realidad entre nosotros y debe serlo. La iglesia no es un club de compas, de verdad, y lo digo, no sé con qué idea vienes tú o venías o si estabas todavía con esto. La iglesia no es el club de leones, el club de regatas, no es un club de compas, no es el billar, no es el game room, no es un bar, no. La iglesia es un grupo de discípulos que deseamos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Eso está en Hechos capítulo 2. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseverar? Estar aferrados a ella, no separarse de allí. ¿Qué pasa si sacas a un pez del agua? Se muere. El pez debe de estar perseverando en el agua para poder sobrevivir. Y nosotros somos no un club de compas que hablamos del clima, de fútbol, de la política y todo esto, sino que somos discípulos, repito, que perseveramos en la doctrina de los apóstoles y de eso hablamos la mayor parte del tiempo. ¿Cómo estoy enseñando yo? Primero, si estoy enseñando, o me regreso un poco más, si estoy relacionándome con otros creyentes, estamos llamados a eso. Dice la palabra, saludaos unos a otros con ósculo santo. O sea, nos habla de que no es solamente entrar y salir, y yo no me meto con nadie, así como el caballo, ¿te acuerdas cómo le ponen aquí? Yo no veo a nadie, entro y salgo, yo ya recibí, ya cumplí con mi religión, ¿verdad? No. La Biblia nos muestra, salúdense unos a otros, que hay una relación. Pasamos de allí, ahora que ya nos estamos relacionando, que estamos teniendo comunión. ¿Qué ocurre en nuestras pláticas? ¿Podríamos decir realmente esa es una reunión de cristianos en donde se están enseñando unos a otros con la palabra? ¿Qué sale de nosotros? ¿Soy el que enseña? ¿Soy el que aprende? ¿O nuestra reunión cristiana parece como si fuera un par de compas de la cantina que están hablando de cualquier cosa, un par de comadres que dan en la lavandería hablando de cualquier cosa menos de la palabra de Dios? Ahora sí, hablemos de lleno del don de enseñanza, ya puede respirar. Dentro del tema de los dones, el apóstol Pablo usó 3 palabras que nos ayudan a ampliar este concepto de los dones o carismas. Primero los Corintios capítulo 12, versículo 4. Primero los Corintios 12, 4 hasta el 6. Dice, ahora bien, hay diversidad, subraya eso, de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, son estas 3 palabras, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿De qué está hablando? En el versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual, de los dones. Y luego nos da estas 3 palabras para tener un concepto amplio de qué está hablando. Primero, la palabra dones que utiliza ahí, versículo 4, es la palabra griega carisma. Nos está diciendo que lo espiritual, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual, los dones del Espíritu, son carismas, son regalos de gracia. Luego, cuando habla de ministerios, usa la palabra griega diaconía, que significa servicio en beneficio de otros.
Son regalos que recibimos para beneficiar a otros, para servir a otros, no a mí mismo, sino a otros. Y luego usa la palabra operaciones, que es la palabra griega energema. Y esta palabra describe el poder, describe la capacidad, una capacidad y poder sobrenatural, espiritual, con la cual operan estos dones del Espíritu. Así que regalos de gracia puestos al servicio de otros que operan con el poder de Dios, este poder sobrenatural que el Señor otorga. De eso estamos hablando. Cuando estoy hablando de don de enseñanza, ahora que empiezo a hablar de don de enseñanza, no estoy hablando de una habilidad natural para explicar cosas. ¿Me explico? No estoy hablando de eso. Hay personas que tienen esa habilidad natural para explicar. ¿Te acuerdas de algún maestro en la escuela que tuviste? Yo recuerdo un maestro extraordinario que tuve, se apellidaba Palomino, en la primaria, no, en secundaria, perdón. Era maestro de historia de México. Impresionante. O sea, al menos a mí me gusta mucho la historia. Yo estaba en primera fila con la boca abierta así, escuchándolo, porque tenía una capacidad para enseñar. Y como él, te puedo mencionar a otros maestros más después que estudié música, maestros impresionantes, pero Palomino no era cristiano, no era creyente. Jaime de la Rosa, otro maestro que tuve, pues no, o sea, no eran cristianos, eran personas que tenían esta habilidad natural para explicar cosas o matemáticas. Yo no creo que tuve alguna vez un maestro bueno de matemáticas, nunca me llamaron mucho la atención, o maestros de física, de química. No estoy hablando de eso, estamos hablando de la capacidad dada por Dios para enseñar la palabra, la Biblia, de forma sistemática, de forma precisa, de forma clara. De eso estamos hablando. Es un don de gracia en beneficio de la iglesia que le da el poder, capacita de forma sobrenatural a algunos creyentes para instruir, para dirigir, para explicar las doctrinas bíblicas. Acuérdate la palabra yadá. Este don lo podemos ver frecuentemente en pastores o en maestros, los cuales explican verdades profundas de la palabra y lo hacen de una manera sencilla. ¿Tú conoces alguno? ¿Algún maestro de la Biblia, algún pastor que dices, wow, lo que está hablando? Y lo dijo en pocas palabras y lo dijo de manera sencilla y lo entendí. Bueno, de eso es de lo que estamos hablando. Yo obviamente me acuerdo de mi pastor, que nos enseña cosas profundas, el pastor Chuy, y lo hace de una manera tan sencilla y tan tranquilo que dices tú, wow. Y eso es un don de parte de Dios. Los que rechazan el don de profecía, quiero hacer una distinción aquí entre profecía y enseñanza, porque hay quienes rechazan el don de profecía para este tiempo y lo empalman con el don de enseñanza y dicen, en realidad la profecía es enseñanza clara. Bueno, en 1 Corintios 12:27 vemos que son dos cosas diferentes. La palabra, aquí en 1 Corintios 12:27, utiliza la palabra profeta y la palabra maestro como dos cosas distintas. Y aquí en Romanos leímos acerca de profecía, luego los que sirven, luego los que enseñan, luego vienen los que exhortan, etc. Pero aquí dice primero los Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Creo que a todos nos agrada la idea de ser miembros del cuerpo de Cristo, gloria a Dios. Pero luego, miembros cada uno en particular, como que ahí ya no tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me habla de interdependencia. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí, usted necesita al que está a un lado y el que está a un lado lo necesita a usted. Eso es el cuerpo. Versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego ¿qué? Profetas, lo tercero, maestros, ¿ves? Dos cosas diferentes. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aquí estamos simplemente dejando claro este punto de que enseñanza no es profecía, profecía no es enseñanza, de profecía ya hablamos al principio de esta serie. A menudo los que han estudiado alguna carrera profesional o tienen algún posgrado, etcétera, tienen la tentación o la tendencia a jactarse de ese conocimiento adquirido. No sé si has conocido personas así, que cada que pueden sacan que fueron a la universidad, cada que pueden sacan que tienen un doctorado. Y hay quienes incluso entre creyentes, entre cristianos, si no les pones doctor fulanito de tal al principio de su nombre, se molestan. Y le tienes que poner pastor, doctor, licenciado y todo, ¿no? Porque si no, se molesta.
¿no? Y hay quienes tienden a hacer esto, a jactarse del esfuerzo que hicieron para estudiar, para prepararse. Incluso hay quienes creen que por dedicarse a la enseñanza, dedicarse a lo que tiene que ver con didáctica, con enseñanza secular en una escuela primaria, ya automáticamente van a enseñar la Biblia o van a ser capaces de enseñar la Biblia. Por esto debemos de entender que de lo que estamos hablando es de un don espiritual. Y claro, no estamos desechando a alguien que haya estudiado una carrera profesional en otra cosa como para que no reciba el don de enseñanza. O alguien quien es maestro en una escuela, ya sea primaria o high school o universidad, que sea maestro y que eso le excluya de recibir el don de enseñanza. No. Estamos hablando directamente de que esto es un don recibido de Dios. Vamos a leer el contexto, ahí en donde aparece este don, Romanos 12. Te pido que me acompañes allá, Romanos capítulo 12, versículo 3. Y todo eso lleva una secuencia. El capítulo 11 termina dándole la gloria a Dios por el conocimiento inescrutable del Señor, por la gracia inescrutable de Dios. Y luego capítulo 12, versículos 1 y 2, habla de las misericordias de Dios, habla de adorar a Dios con base en ese conocimiento, en ese reconocimiento de sus misericordias. Habla de separarnos del mundo, el mundo en donde vale el que fue a la escuela, el mundo en donde vale el que tiene, el mundo en donde aquel que se impone sobre otros y que tiene mentalidad de águila, ¿sí? De tigre, ese es el que conquista, ¿no? Eso es en el mundo. Jesús dijo, entre ustedes no es así. El que quiera ser primero entre ustedes va a ser su servidor. Ese es el espíritu que nos comunica el Señor. Versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, está hablando Pablo. ¿Qué gracia recibió el apóstol Pablo? La gracia de la vida eterna, sí, pero también esta gracia, este don de ser apóstol y de recibir dones también. Bueno, por esta gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea, ninguno de ustedes está excluido, ninguno de ustedes se mueve en otra esfera que no sea esta. Esto es lo que nos dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, que no se le suba a la cabeza, sino que piense de sí con cordura. Pensar con cordura es reconocer que si somos de bendición para otros, si somos de bendición para la iglesia, es por la gracia de Dios que nos ha sido dada. De eso estamos hablando, del don de enseñanza y de todos los dones. Si funcionamos en alguno de estos dones, dice la palabra, no se te suba, brother. Lo que tienes, lo recibiste. Y si lo recibiste, no lo compraste, no pagaste, lo recibiste de gratis, no te jactes como si lo hubieras comprado, como si no lo hubieras recibido de gracia. Así que esto es reconocer que ahora mismo yo estoy enseñando no por mis años de carrera, no, sino por la gracia de Dios. Eso es pensar de mí mismo con cordura, no más arriba, sino con cordura. Continúo leyendo y dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí fe es la capacidad para el ejercicio de los dones que cada creyente ha recibido. Ese es el contexto. A eso se refiere fe aquí, de acuerdo al contexto. También el Señor otorga la capacidad para servir a otros con el don que ha recibido. Es el Señor quien nos capacita. Para ayudarnos a entender que esto no es algo que depende de nosotros, aquí en el versículo 4, fíjate cómo nos ilustra ahora con una analogía. Y Pablo está enseñando y utiliza estos recursos para que entendamos mejor. Dice versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dentro de esta analogía del cuerpo, vemos cómo la mano no eligió ella misma ser mano, ¿verdad que no? O sea, es así. Vemos cómo tampoco hubo una votación entre todos los demás miembros para que la mano fuera mano y fuera puesta en la mano izquierda o derecha, ¿verdad que no? No, el cuerpo funciona y Dios lo creó así y Dios lo estableció así y es el Señor el que determina, el que reparte a cada uno como Él quiere este don y otros dones. De esto es de lo que estamos hablando, de que es un don del Espíritu, es un regalo del Espíritu, algo sobrenatural, algo que naturalmente no se nos daba. Y te comparto brevemente algo de mi testimonio. Mis padres estaban aquí en la mañana, ahora no están. Ellos pueden darte fe, pero cuando quieras hablas con ellos y pregúntale, ¿cómo era el pastor David en la escuela, en su vida como estudiante? Y nada más le van a hacer así, yo creo. Porque mi trayectoria como estudiante no fue muy exitosa, que digamos.
no me podía concentrar, no me podía enfocar, pasaba una mosca y me distraía. Y para leer, era pésimo para leer. No podía leer, me distraía. Y te estoy hablando finales de los 80s, principios de los 90s, en un país del tercer mundo, en México, ¿no? Ahí todavía no se descubría lo que yo descubrí después. Descubrí algo que se llama ADHD, déficit de atención e hiperactividad. Eso es lo que yo tenía, pero no sabía que lo tenía. Simplemente decían, su chamaco es bien burro y no entiende. Pero acá ya le ponen letras más bonitas, ¿no? Ya le llaman de otra manera más bonita. Descubrí que tenía eso. Medicamento, ni hablamos. No, o sea, mis papás se enfrentaron ante esa realidad de que este niño no va a pasar de la primaria, y eso si bien le va. Bueno, con esfuerzos alcancé a terminar, etcétera, pero siempre con muchos esfuerzos, siempre, y nunca acudiendo a medicamentos, ni a terapias, ni nada. Así salí adelante, pasé de panzazo, ¿no? la escuela. Pero después el Señor me llamó a pastorear. Y tú dices, ¿cómo? O sea, mis compañeros, yo creo, mis maestros en la escuela, diré, David de pastor, ahí te encargo, ¿no? ¿Cómo va a estar? Pero es el Señor el que me llamó y es el Señor el que me capacita. No dije me capacitó, me capacita, me está capacitando. Así que yo puedo reconocer, te lo hablo por la experiencia, que el Señor depositó en mí este don y que ahora yo te estoy hablando no de lo que aprendí, no te estoy hablando con mi habilidad para enseñar, porque ni siquiera soy hábil para aprender. ¿Me explico? Estoy hablando a través de este don. El Señor es el que me capacita para estudiar y para enseñar su palabra, y esto me permite a mí darle la gloria a Dios. Le doy la gloria a Dios porque no soy yo, no es mi capacidad, sino es la gracia de Dios sobre mí. Y ese mismo principio está por toda la Escritura. Pablo decía, he trabajado más que los grandes apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La capacidad, dice Pablo, que yo tengo es para perseguir cristianos, para eso sí soy bueno. ¿Sí? Para llevar cartas y conseguirlos y arrastrar mujeres, niños, esa es mi capacidad. Pero decía Pablo, yo he trabajado más, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y hablando de eso, pensemos en los apóstoles, ¿sí? Los 12 que caminaron con el Señor Jesús. Estos apóstoles, estos discípulos, no eran como los fariseos, no eran como los escribas. O sea, tú puedes ver a cada grupo que está ahí en los evangelios y ves cómo escribas, fariseos eran los eruditos de aquel tiempo, eran los másters de aquel tiempo, y estaban los 12. Unos pescadores, otros recaudadores de impuestos, o sea, no eran nada refinados, no eran nada así del otro mundo. Y aunque ellos pasaron tiempo con el Señor, 3 años de ministerio, ¿te imaginas? No solo vieron cantidad de señales. Juan decía, si escribiéramos todas las señales y milagros que el Señor hizo, no alcanzarían los libros para escribirlas todas. Vieron cantidad de milagros, de señales, pero también recibieron un montón de instrucción durante 3 años. O sea, 3 años todos los días escuchando enseñanza de Jesús. Tú dirías, no, pues han de ser unos eruditos. ¿Qué crees? Cuando se encuentran el Señor resucitado, o sea, ya pasó tiempo con ellos, murió en la cruz, resucitó, se les aparece a ellos. ¿Y con qué crees que les salen estos brothers, los discípulos? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? O sea, reprobados, así, solitos se reprobaron. El Señor les dijo, miren, a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones que el Señor, mi Padre, en su sola potestad tiene. Pero, les dijo, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu. Y yo creo que estaban ellos así, a ver, dime más. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Estos reprobados, estos que eran vistos por otros como poca cosa, el Señor les usó, les capacitó, recibieron el don del Espíritu Santo para poder enseñar. Y fue entonces cuando ellos recibieron el Espíritu, cuando este pescador que acababa de reprobar, ¿sí?, haciendo preguntas que nada que ver, se para en Pentecostés y empieza a predicar un sermón impresionante en Hechos capítulo 2, lleno de la palabra de Dios. Ese no era Pedro, no era la escuela de Pedro hablando, era el Espíritu Santo hablando a través de Pedro. Ya él había recibido como un flachazo de esto, cuando Jesús les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No, pues unos dicen que esto, otros que aquello, otros que el otro. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice, bien, Pedro, pero que no se te suba. No tengas más alto concepto de ti del que debes de tener. Piensa de ti con cordura, hijo de Jonás, hijo de vecina.
Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y ese sermón que da Pedro ahí en Hechos 2, el día de Pentecostés, era el Espíritu Santo hablando a través de él. Era el don enseñando, el don de enseñanza. Después vemos a los apóstoles yendo al templo, sanando un cojo en la puerta del templo. Vemos cómo son llevados ante el concilio, ante los meros masters, ante los sabios. Fueron llevados y ahí ellos empiezan a enseñar acerca de Jesús, acerca del poder del Señor. Enseñaron sobre Jesús y los sabios quedaron sorprendidos y dijeron: oye, estos son hombres sin letras y del vulgo. Eso está en Hechos 4:13. Y esa palabra del vulgo es la palabra griega idiotes. Estos son del vulgo. O sea, los oían hablar y yo creo que su discurso y lo que ellos oían hablar de ellos no coincidía con cómo se veían. No, pues no traen Armani ni Gucci, no son así muy nice, no, son unos pescadores, huelen a pescado todavía, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos más de este don en operación. Hechos capítulo 11, versículo 22. Hechos 11, 22. Esto es ya cuando los apóstoles y los discípulos fueron a Jerusalén, a Judea, a Samaria, ya están en lo último de la tierra, están predicando el evangelio, están enseñando con poder. El evangelio llega hasta el mundo gentil, hacia los no judíos, y esta era la primera iglesia que había sido formada solo de gentiles, o mayormente gentiles. Estoy hablando de la iglesia de Antioquía. Esta iglesia en Antioquía está aquí surgiendo y comienza a crecer. La mano de Dios estaba con esta iglesia, dice Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas, de que la iglesia en Antioquía estaba floreciendo, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, judíos. Y enviaron de Jerusalén a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Por favor, pon atención a eso. Bernabé no fue solo, Bernabé fue enviado por la iglesia en Jerusalén. Versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor a causa de esa enseñanza que hizo Bernabé y esa exhortación y de la visita. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que aquí estamos viendo algo, como era una iglesia formada por puros nuevos. O sea, los judíos que se convertían tenían cierto lastre, cierto antecedente de las Escrituras. O sea, conocían las Escrituras, el Antiguo Testamento, ¿no? Pero los del mundo gentil tenían cero conocimiento. Ellos venían de conocer los dioses y era lo único que conocían. No tenían ningún trasfondo escritural. Así que necesitaban ellos muchísima enseñanza allí. Por esto vemos a Bernabé que dijo: no, yo me las he hecho, yo tengo el don. No, dijo: I need help, necesito ayuda. Entonces va y trae a Saulo, y podemos ver cómo aquí en esto que estamos leyendo Dios provee discípulos equipados con estos dones, como el don de enseñanza, para discipular, para enseñar a estos recién convertidos. Podemos ver también que tanto Saulo como Bernabé, al estar enseñando allí, identificaron quiénes de estos nuevos creyentes tenían el don de enseñanza y otros dones. Y comenzaron a establecer maestros. En el capítulo 13, si vas conmigo ya adelante, Hechos capítulo 13, podemos ver cómo ellos enseñaron, pero también capacitaron a personas de entre la iglesia que tenían este don. Dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y ¿qué? Maestros. Bernabé, ese ya lo conocíamos. Simón, el que se llamaba Níger. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. O sea, al principio y al final están Saulo y Bernabé, pero están estos tres nuevos personajes que surgieron de allí, a los que ellos descubrieron, por decirlo así, el don que ellos tenían. Estos maestros, que además, según el texto, tenían el don de profecía, ayudaban, servían, enseñando ¿qué? Las doctrinas esenciales a estos hermanos de procedencia gentil que no conocían absolutamente nada. Veamos otros casos en el capítulo 18 de Hechos también. Hechos 18, versículo 24.
Aquí vemos a otro creyente que tenía el don de enseñanza. Hechos 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba, ¿y qué hacía? Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí vemos a este varón poderoso que, aunque tenía el don, no conocía todo. Tenía ciertas deficiencias, en su teología, no en su manera de enseñar, porque enseñaba diligentemente, además era poderoso, era elocuente, pero el contenido de su doctrina necesitaba ciertas correcciones. Y este don, el don de enseñanza, así como todos los dones, debe de ser perfeccionado. O sea, recibimos el don, pero debemos de funcionar en el don, y cuando estamos funcionando en el don, pues hay tropiezos, hay prueba y hay error, y vamos aprendiendo más y vamos siendo más sabios a cuándo aplicarlo, cuándo no, cómo mejorarlo, y de eso también echamos mano de otros creyentes, o para eso echamos mano de otros creyentes, quienes nos ayudan a perfeccionar este don o a hacerlo más efectivo. Y para eso se requiere humildad. Se requiere humildad para reconocer, ok, tengo un don, pero necesito de otros miembros del cuerpo que me ayuden a perfeccionar este don, a desarrollar mejor este don y hacerlo más efectivo para edificar más. Y aquí es en donde entran otros dos creyentes, versículo 26, los cuales también poseían el don de la enseñanza. ¿Por qué? Porque decíamos que Apolos era un varón elocuente con el don, pero siempre podemos aprender más. ¿Cuántos dicen amén? Siempre podemos mejorar, siempre hay espacio para mejorar en nuestra manera de servir, y aquellos quienes servimos en la iglesia, pues hemos de estar abiertos, sea lo que sea en el área en la que tú sirvas, has de estar abierto a que haya alguien quien te enseñe, como decía, en eso también aplica. Siempre hemos de tener a un Timoteo, y siempre hemos de tener a un Pablo. Versículo 26, veamos cómo intervienen aquí otros dos creyentes. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, ahí estaba echándole ganas a Apolos. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila, acuérdate, tenía un defecto, solo conocía el bautismo de Juan el Bautista, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué maravilloso. Aquí nos está enseñando la palabra cómo conducirnos, ¿eh? O sea, el libro de los Hechos es descriptivo y prescriptivo. O sea, nos está diciendo aquí, hey, si ves a alguien, tú tienes cierto conocimiento y tienes el don de la enseñanza, y si ves a alguien que está equivocado en algo, por favor, no te voltees con el que tienes a un lado. Está equivocado, así no es. Eso es de la carne, hermanos. Pues sí, podrás saber mucho, pero eres un carnalote, ¿sí? O en Facebook, YouTube, en donde haya un espacio que diga chat, te metes ahí y le pones, usted está equivocado, y te lo mandas ahí. No. Actuamos como Priscila y Aquila. Le tomaron aparte, no lo avergonzaron delante de otros. Le tomaron aparte y le expusieron. No solamente le dijeron, tú estás mal. Oh, ¿pero qué? ¿En qué estoy mal? Pues búscale. No, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esta pareja de creyentes, Priscila y Aquila, ejercieron el don de enseñanza con Apolos, y entonces, cuando ellos le enseñaron a Apolos, Apolos fue humilde para recibirlo, aunque venía de una mujer y eran inmigrantes, y él era egipcio de Alejandría, ¿sí? Aunque pues digamos que eran inferiores según la perspectiva del mundo, él fue humilde para recibirlo, y entonces Apolos se convirtió en un discípulo más preciso en su enseñanza. Ese don que él tenía se perfeccionó y ahora estuvo capacitado para edificar más y a más creyentes. Versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, él tenía este deseo de ir a Acaya, en donde estaba Corinto, en toda esa región de Grecia. Queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron, le dijeron, échale ganas, Apolos, vas a ser de bendición allá. Son los hermanos de la iglesia local. La iglesia local reconoció este don que Apolos tenía, reconoció el testimonio de Apolos, porque fue una persona que se dejó enseñar, y entonces le escribieron una carta, y dice que escribieron a los discípulos de allá de Acaya. O sea, Apolos no dijo, yo voy a Acaya porque yo ya aprendí de Priscila y Aquila, y ahora sí, agárrense, ahí les voy. No, esperó, se sujetó
a que la iglesia le escribiera a los discípulos y le dijeron, ahí les va Apolos, es un varón tremendo, va a ser de bendición. Dice, y llegado allá, claro, fue de gran provecho, o sea, sirvió, fue de utilidad a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ese era un problema que había en Acaya, que al ser una región gentil, venían los judíos tratando de imponer sus tradiciones, tratando de negar que Jesús era el Cristo y de que ellos debían de ser judaizantes, debían de ser judaizados. Y llegó ahí Apolos para enseñar, hey, esto dice la Biblia. Esto dicen ellos, pero lo están aplicando mal. Y empezó a explicar y empezó a hacer que la iglesia fuera cada vez más fortalecida allí en Acaya. Para ir yéndonos a la aplicación nuestra, ya hemos visto varios ejemplos, pero ahora, ¿cómo sé si tengo este don? ¿Cómo sabes? ¿Cómo saber si tienes este don? Bueno, hemos establecido que los dones son sobrenaturales, ¿se entiende? Es algo que no es natural, es una obra de Dios, algo sobrenatural. Y hablando de lo sobrenatural, pensemos en el milagro cuando el Señor multiplicó los panes y los peces y multitudes comieron, algo sobrenatural. Pero para que eso sobrenatural ocurriera, tuvo que haber un niño, un muchachito que trajera 2 panes y 2 peces, ¿cierto? Que pusiera algo. No era mucho, es más, no era nada. Eran unas sardinitas, ¿no? Tú piensas a lo mejor en 2 peces y piensas en 2 bagres, ¿no? Así 2 tiburones, no. Y 2 panes, te piensas unos virotes, no. Eran unas, parecían galletitas saladas y eran unas sardinitas, era lo que traía, el lonche de un morrito, de un pibe, de un chiquito. Pero trajo algo. Y lo mismo ocurre, mis hermanos, con los dones y con el don de enseñanza. Todos los creyentes estamos llamados a crecer en el conocimiento de Cristo. Ahí están los panes y los peces. Yo me dispongo a crecer y cada día voy a la palabra. Yo me dispongo y enseño a mi esposa, yo como esposo. Mi esposa es la primera que escucha el sermón que usted escucha acá. Yo lo practico con ella, ¿sí? Y es más, si un día yo me enfermo, a lo mejor ella se puede subir y ella lo predica porque ya lo escuchó, ¿sí? Y estamos allí enseñando a otros, practicando, llenándonos del Espíritu, y podemos ver entonces cómo ahí estamos nosotros colocando estos panes y estos peces. Así que quiero aclarar también que hablar del don de enseñanza como algo sobrenatural no debe de ser interpretado como como es algo sobrenatural, cuando enseñe no me voy a preparar. Y ahí el Señor que me enseña, a ver, es don. Señor, mándalo. No, si no hay nada en el depósito, nada va a ocurrir. Hay quienes hacen esto, no sé si has estado así. Yo he estado en lugares así, en donde se sube el predicador y dice, vamos a la palabra, y dice, lo busca, el que cae, ¿no? Jesús se ahorcó. No, ese no. Se va, ¿no? No, eso, mis hermanos, no es Jesús, perdón, Judas. Pues es que está todo equivocado, ¿no? Podemos ver cómo este es un mal uso del don. Y cuando hay un don que se usa mal, hay quienes dicen, no, vamos a desecharlo porque hay muchos abusos. No hemos de hacer lo mismo con este don de la enseñanza. Podemos saber si tenemos este don, o puedes saber si tienes este don, si desde tu amor por Dios, desde allí fluye todo. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si desde ese amor que tienes tú por Dios brota un amor especial por la enseñanza de la palabra. Estamos hablando de un amor que antes no tenías. Antes no me interesaba, ¿no? Ahora siento un amor por la palabra y por aquellos a quienes les enseño, un amor por los hermanos que van a recibir esa enseñanza o por nuestros familiares que reciben esta enseñanza, un deseo de que crezcan en el Señor. Recordemos que los dones van sobre este vehículo llamado amor. En 1 Corintios 13 habla del amor, porque puedes tener mucho conocimiento, puedes tener toda la ciencia, puedes tener dones, pero si no tienes amor, si no van sobre ese vehículo del amor, no sirven absolutamente para nada. Puedes saber si tienes este don, si en ti hay un gozo especial cuando estás enseñando. Ya de por sí es un gozo cuando entendemos algo de la Biblia, ¿no te ha pasado? Que estás leyendo o estás escuchando, qué sé yo, y dices, ya le entendí, gloria a Dios. Y es ese gozo, ya de por sí hay un gozo cuando recibimos el entendimiento de una doctrina. Y también hay un gozo maravilloso cuando recibimos de parte de Dios la claridad para explicar eso a otros. Porque puede que tú lo entiendas
y luego lo quieres explicar y dices, ay, pues es que no sé cómo explicarte, ¿no? Pero cuando recibes esa gracia para explicar con claridad eso que entendiste a otros, hay un gozo todavía mayor. En Lucas capítulo 10, versículo 21, vemos al Señor Jesús gozándose, regocijándose por el gozo de algunos entendiendo los misterios de Dios, algunos entendiendo las maravillas de Dios, lo que Dios hace, la doctrina de Dios. Dice Lucas 10, 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Cómo te imaginas que fue eso? ¿Cómo? ¿Te imaginas a Jesús regocijándose en el Espíritu? Pues yo te aseguro que no era como algunos cuando cantamos, yo danzaré como David. No, se regocijó en el Espíritu el Señor Jesús. Y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado, las has enseñado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y el Señor nos ubica aquí otra vez, para que no tengamos más alto concepto de nosotros del que debemos de tener. Yo soy el doctor no sé qué. Yo soy el licenciado quién sabe qué. ¡Pah! Cálmese, niño, te dice el Señor. Y luego le dice Pablo a los Corintios, hermanos, aquí no vemos muchos nobles, no vemos aquí de la realeza, no, cálmense, lo necio del mundo escogió Dios. Aquí no vemos nada que de la realeza, no, vemos descendientes de Cuauhtémoc, ¿sí? Es lo que vemos, no somos la gran cosa. Y allí, mis hermanos, cuando tenemos ese pensamiento propio con cordura y decimos, no, yo no era nada, yo era lo débil del mundo, yo era niño. Es en donde puedo gozarme y decir, gracias Señor, porque a este hombre con ADHD, una poca capacidad de aprendizaje, una facilidad muy grande para distraerse, tú le has revelado cosas y le das la habilidad que viene de ti para poderla transmitir a otros. Es un gozo saber esto, que lo débil del mundo fue escogido para avergonzar a los sabios, así como ocurrió con los apóstoles. Estos son sin letras y del vulgo. Es un gozo ver también, por otro lado, cuando enseñas a alguien y ves que esa persona a la que le enseñaste entendió. Y no solo lo entendió, sino que va creciendo, va siendo fortalecido. Sí, hay momentos en los cuales dices, esta persona no está entendiendo, ¿no? Pero después hay otras personas a quienes ves y dices, está aprendiendo, gloria a Dios, está avanzando, aunque sea poquito, pero está avanzando. Y es un gozo eso. Este don, como cualquier otro, no debe de tomarse a la ligera. Estamos poniendo los dones todos en el mismo cajón, o sea, están todos en el mismo lugar. Y así como el don de lenguas no debe de tomarse a la ligera, como el don de profecía no debe de tomarse a la ligera, etcétera, este don de enseñanza no debe de tomarse a la ligera. Hay quienes lo catalogan como un don ordinario y rayan en tomar este don a la ligera. Y hay quienes sin tener el don comienzan a enseñar por su propia cuenta y sin tener respaldo de la iglesia local. O hay quienes teniendo el don operan en él por su propia cuenta sin tener el respaldo de su iglesia local. Por lo general son aquellos quienes se rehúsan a tomar el púlpito de su casa, lo que mencionaba hace un momento. Por lo general son los que se rehúsan a ser discípulos entre los que no son creyentes. Y les encanta la atención, les encanta hacer grupitos dentro de la misma iglesia en actividades que no son de la iglesia y hacer esto. O hay quienes de plano hacen su propia iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema? Soy contratista, gano buena lana, réntate un local, ¿cuánto cuesta? 3,000, ok. ¿Cuánto cuesta todo el equipo ese? No, 5,000, 10,000, ok. Y me armo mi iglesia, como si fuera una taquería. Hay quienes hacen eso. Conozco muchos casos aquí mismo en la ciudad de personas así. Y hay quienes, como decía, crean de forma paralela estudios bíblicos o clases que no están autorizadas por la iglesia local. Por eso hice énfasis cuando veíamos el tema de Bernabé, el tema de Apolos, veíamos cómo ahí la iglesia local estaba involucrada. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero que nadie enseñe la Biblia. No, es lo que estoy diciendo. Enséñale a tu esposa, enséñale a tus hijos, enseña a los que les predicas. Sí, claro, perfecto. Pero en la iglesia local, como hacemos la gran comisión, entendemos eso, y es hacer discípulos, creamos espacios para que se enseñe la palabra. Y en estos espacios hay supervisión. ¿Me explico? O sea, en cada, por ejemplo, martes,
que hay estudio bíblico, que hay este discipulado, los martes en Zoom, por cierto, si no sabía, ahí le va de nuevo el comercial. Ahí todos están invitados, todos los de la iglesia, y de los que sirven se espera que estén. Y en este discipulado siempre vas a ver a alguno de los líderes de la iglesia. Si no es el que está enseñando, puede estar otro, pero siempre nos vas a ver algunos de nosotros allí. ¿Por qué? Porque estamos para supervisar. Estamos viendo que todo fluya, como dice la palabra, decentemente y en orden. Allí está funcionando el don de la enseñanza y los dones deben de funcionar decentemente y en orden. Así que estamos para eso. Y si algunos nos equivocamos, pues estamos allí para cubrirnos, estamos allí para enseñarnos, estamos allí para que todo funcione y deba de hacerse correctamente en amor. En alguna ocasión, aquí entre nosotros, hace años, se dio un caso en el cual alguien hizo esto, hizo su actividad paralela. O sea, la iglesia tenía su secuencia, ¿verdad? Su programa de actividades. Dije ahorita martes, el miércoles, el viernes, el jueves ahí con los jóvenes. O sea, estamos llenos de actividades que contribuyen con la enseñanza. Bueno, pues alguien dijo, yo voy a hacer la mía. Y comenzó a invitar a personas, ¿sí?, de la iglesia sin contar con nuestra autorización. ¿Cómo crees que terminó eso? No había supervisión. ¿Cómo crees que terminó? Pues a ver, te voy a poner un ejemplo. Deja a 10 niños, suéltalos ahorita y déjalos que se vayan por allá, que salgan aquí por la calle a caminar. Va a terminar mal el asunto. Necesitan la supervisión de un adulto. Bueno, allí se necesitaba la supervisión, no había supervisión, terminó mal la cosa. Estaban enseñando unas cosas que después cuando nos enteramos nosotros dijimos, ¿qué es esto? Es un desastre, obvio, no había supervisión. ¿Y qué podemos decir? Eso es situaciones que pasan en las iglesias, ¿no? ¿Qué podemos decir del internet? Hoy cualquiera prácticamente puede abrir un canal en YouTube, o 2 o 3. Tú saliendo de aquí puedes ser youtuber. Aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y youtubers también. Y tú cualquiera puede abrir su canal en YouTube y desde allí comenzar a enseñar, comenzar a impartir su sabiduría, sin la capacidad que da el Señor, sin el respaldo que otorga el Señor. Y esto ha ocurrido, mis hermanos. Personas así, ¿qué es lo que hacen? Abren su canal y se dedican a repetir lo que oyeron de otros maestros. Se dedican a atraer la atención hacia ellos mismos. Suscríbete a mi canal y dale like y mándame una lana también. O sea, no solamente se conforman con monetizar, también quieren que les mandes dinero a los youtubers. Y estoy hablando religiosos. O sea, hay quienes dan clases de cocina, de belleza, etcétera, pero los youtubers religiosos, ¿sí?, se autoproclaman a sí mismos como los defensores de la sana doctrina, los apologistas. Pues ahora resulta que un apologista muy famoso de uno de estos canales, el Rincón Apologético, ahora resulta que ya se declaró que es católico, ya no es cristiano. Ahora resulta que yo soy católico, ahora me convertí en cristiano, de cristiano a católico. ¿Cómo la ves? Y yo me pregunto, ¿qué ocurrió con esto? Muchos se preguntan, ¿qué ocurrió con eso? ¿Sabes qué ocurrió? Que ese apologeta no tenía pastor. Y es lo que pasa. Cuando no hay supervisión, el apologeta se rompe la boca, ¿verdad? Sí, porque no hay quien lo exhorte, no hay quien lo enseñe, no hay quien lo instruya, no hay quien le diga, oye, brother, ¿qué te está pasando? ¿Con quién te estás juntando? ¿A quién estás invitando a tu canal? Etcétera. Debe de funcionar todo en orden, bajo sujeción, y quienes se conducen así lo hacen por ganancias deshonestas. ¿Qué es lo que producen? División. Es lo que producen. He platicado con pastores y fíjate que tuvo un problema, etcétera, y cuando indagamos un poquito más, resulta que los que originaron el problema, te vas a su perfil en redes sociales y siguen a este youtuber, al otro youtuber. Sí, son de ese campamento. De ahí son. Causan división, porque llegan a sus iglesias y dicen, no, es que el youtuber me enseñó y usted está mal, pastor. Usted está equivocando mal, está enseñando mal, está enseñando equivocadamente, etcétera, porque oyeron del youtuber. Por eso, Santiago capítulo 3 nos hace una solemne advertencia acerca de este don. Si tú no tienes el don y quieres hacer esto, la palabra te hace una solemne advertencia. O si tú tienes el don y no lo haces dentro del orden, decentemente y en orden, la palabra te hace una advertencia. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.
El que enseña recibe el privilegio de enseñar, de servir, recibe el don de la enseñanza, respaldado por la iglesia, pero también nos volvemos responsables de lo que enseñamos, porque hemos de dar cuentas de lo que enseñamos. Los youtubers que no fueron llamados por Dios, que se pusieron ellos mismos, muchos de ellos se fueron de iglesias, dividieron iglesias. Los ves y se presentan como los defensores de la sana doctrina, pero no siguen la sana doctrina porque no se sujetan a ningún pastor, a ninguna iglesia. Y vemos cómo estas personas también van a dar cuentas a Dios. El Señor Jesús dijo, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Muchos niños de esos suscriptores, tan solo de este youtuber que te acabo de decir, están tropezando. Y ahora mismo él está haciendo proselitismo para que hagan lo mismo que él. Bueno, él va a dar cuentas a Dios. Recibiremos mayor condenación. ¿A qué se refería Santiago? Santiago se refería a judíos que llegaban a las iglesias de procedencia gentil y que trataban de imponer el judaísmo y que trataban de impresionar, anhelaban prestigio y no conocían la doctrina esencial. Lo que hacían era confundir a los cristianos. Por eso el apóstol, el autor de esta epístola, Santiago, dice, hey, vamos a recibir condenación los maestros. Vamos a ser llamados a cuentas por lo que enseñamos. Así que no se les ocurra, ahora yo soy maestro, ahora yo soy. No. Estamos viendo que la Biblia nos muestra que los maestros, por ejemplo, en Antioquía, contaban con el respaldo de una autoridad espiritual, con el respaldo de la iglesia. Estamos viendo que Apolos estaba bajo sujeción y esperó a ser recomendado para poderse mover. Así es como funciona, mis hermanos. Estamos hablando de los dones del Espíritu y esos deben de funcionar con la naturaleza de Dios en santidad, decentemente y en orden. La iglesia va identificando los dones de los creyentes. Claro, los creyentes que son parte del cuerpo, los que se dan a conocer. ¿Me explico? Así que no tengas miedo. Ay, es que me da pena que me vayan a conocer como soy. Bueno, pues está bien. Esto es un hospital, ¿sí? Los sanos no tienen necesidad de médico. Y yo estoy consciente, los pastores aquí estamos conscientes de que entre nosotros hay enfermos. No estamos esperando a que llegue gente perfecta, no. Sabemos que venimos pues del mundo y traemos, si tienes 40 años, traes 40 años de mundo. Y para eso estamos, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y si nunca te expones, siempre tú quieres aparentar que está todo bien. ¿Y cómo estás? Bien, por los siglos de los siglos, amén. No, pues ora por mí, brother, porque yo todavía lucho. El mismo Pablo decía, hey, queriendo hacer el bien que no quiero, eso hago. Y cuando hago el mal, que no quiero hacer, miserable de mí. O sea, Pablo mismo decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esos somos nosotros, esos estamos aquí tratando de enseñarnos, de aprender los unos de los otros. Y la iglesia está para eso. Y cuando nos exponemos, pues vamos a ser enseñados. Y aquellos quienes se exponen también son, digamos, objeto de que podamos identificar, mira, este brother tiene el don de la enseñanza. Este brother tiene este otro don y podamos así fortalecernos unos a otros. El Señor en su tiempo va a abrir las puertas si permaneces fiel. Por ejemplo, tenemos el espacio del martes. Hago énfasis de nuevo en el discipulado del martes. No porque no se estén conectando, gracias a Dios ha habido una permanencia y está constante el grupo. Pero lo pongo por esto, porque tratamos de comprimir la clase que damos para dar espacio al final y que hayan participaciones. Si quieres ver si tienes el don de enseñanza, ese es un espacio que la iglesia está abriendo para que tú puedas participar y puedas descubrir si está ese amor especial en ti, si hay ese gozo en ti cuando tú estás participando, y también está el espacio para que si te equivocas, entremos quienes y te podamos corregir. Ya se ha dado, a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero ya he corregido yo personalmente a algún hermano por alguna participación que hizo y alguna exposición que hizo que no estaba correcto. Y gracias a Dios porque lo han recibido con humildad, así como lo hizo Apolos. Si tienes este don y estás funcionando en él, el llamado del Señor es a ser fiel. Segunda de Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Puedes tener el don, pero si eres infiel, de nada sirve. Que sean idóneos para enseñar también a otros. La fidelidad y la idoneidad van de la mano.
La función de un pastor abarca muchas cosas, entre ellas tomar decisiones, dirigir, cuidar el rebaño, aconsejar, etc. Pero enseñar ocupa una parte muy importante. Así que este don, el don de enseñanza, es imprescindible en un pastor. Es decir, el pastor puede no tener el don de lenguas, no hay problema, pero debe de tener el don de la enseñanza y enseñar con el poder del Espíritu. 1 Timoteo 3:2 le dice Pablo a Timoteo, pero es necesario, es imprescindible que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y esa aptitud es la que da el Espíritu. 2 Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser amador de pleitos y de contiendas. No debe ser el que se está peleando con todos y que, ahora sí hay pleito acá y va para allá. Y hay pleito en tal canal de YouTube, ahí voy. Y hay pleito en no sé qué blog, ahí voy. No debe ser contencioso, sino amable, pero dice, para con todos. No nada más con los de tu gang, con los de tu pandilla, con todos. Amable para con todos, con los de tu clase social, con los de tu color de piel, con todos. Apto para enseñar, sufrido. Sí, se sufre. Se sufre cuando has enseñado una vez y otra vez y otra vez y ahí van. Y otra vez la burra al trigo, ¿cómo es? Ahí va, otra vez. Y bueno, se sufre, pero también se procede con toda paciencia y doctrina. Hay que aclarar que este don no es exclusivo de los pastores. Le he dado también a hermanos que pueden ser maestros en la iglesia infantil, por ejemplo. No sé si te has dado una vuelta por ahí o has visto videos de cómo están enseñando a nuestros niños ahora mismo, durante estos días, enseñanza sobre qué es el Halloween y todo esto, ¿no? Para que ellos tengan la convicción, tengan la enseñanza. Y esto es para que usted le dé seguimiento en su casa, ¿verdad? O sea, le estamos ayudando para que usted, papá, mamá, les enseñen a sus hijos y no sea nada más, no vas o no te disfrazas. Y el niño, ¿pero por qué? Porque el pastor dijo que no. Porque si ven las fotos en el Facebook nos va a poner en disciplina el pastor. No. Que demos esa enseñanza, esa instrucción, la estamos dando acá. Y en la iglesia infantil, pues se manifiesta este don de la enseñanza. Con los jóvenes, no es fácil enseñar a jóvenes. Con los niños hay sus desafíos, con los jóvenes y adolescentes son otros desafíos, pero allí se utiliza el don, se puede uno desarrollar en este don. En los discipulados, en un instituto bíblico, allí se otorga este don a hermanos, discípulos que no necesariamente sean pastores. Ese don, junto con los demás dones, van a continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga lo perfecto. Efesios 4:11, si vas conmigo, ya para ir finalizando. Aquí en Efesios 4:11 está hablando de los dones de Cristo para su iglesia. Por eso vemos gracia sobre gracia. Todo esto es de dones espirituales, de regalos de gracia. Dice la palabra que hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿No le das gracias a Dios por eso? Entonces el Señor nos enriquece todavía más a su iglesia, pero no con auditorios impresionantes, no con lo último en tecnología, no. Nos enriquece con hombres, nos otorga a dones o a hombres que sirven a la iglesia. Hombres que han sido dotados con esos dones del Espíritu. Efesios 4:11 dice, y Él mismo, el mismo Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Te fijas? Son regalos de Dios. ¿A fin de qué? ¿De impresionar a los santos? No, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, de restaurarlos, de capacitarlos, de instruirlos. ¿Para qué? Para que se paren del asiento, para que se paren de la silla, que no sean calientabancas, sino que sean de los que salen y hacen la obra del ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? La Gran Comisión. Vayan, hagan discípulos, enséñenles las cosas que les he enseñado, pero también dice para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra del ministerio es afuera, mis hermanos. Allá afuera las almas se están perdiendo. Allá afuera están todos esos que no han conocido al Señor y que el Señor quiere que procedan al arrepentimiento. Y allí estamos tú y yo para enseñarlos, llevarlos a Cristo con lo que hemos recibido, con lo que sabemos. Pero también habla de la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es la iglesia. Está afuera nuestra misión y está adentro nuestra misión. ¿Te fijas? No hay tal cosa como yo soy público nada más. Yo soy cristiano de banca nada más. No.
somos activos, estamos activos porque el Espíritu Santo es activo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando todos lleguemos a la unidad de la fe, entonces ya no se va a necesitar el don de enseñanza, ni las lenguas, ahí cesarán las lenguas, ahí cesará la profecía, ya no se va a necesitar. Pero cuando lleguemos todos a la unidad de la fe, es decir, que ya no haya calvinistas y arminianos, pretribulacionistas y postribulacionistas, etcétera, ¿no? Infralapsarianos, supralapsarianos, luego le digo con qué se come eso, ¿no? Cuando todos lleguemos a la unidad de la fe ya no se va a necesitar. Y del conocimiento del Hijo de Dios le veremos cara a cara. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es lo que yo estoy esperando. Esa es la esperanza bienaventurada. No que seas exitoso en los negocios, no que seas feliz en esta tierra. No, la esperanza es verle cara a cara y conocer cómo fuimos conocidos. Entonces vendrá lo perfecto, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces seremos como Él. ¿Cuántos esperan eso? ¿Por qué? Porque ya no va a haber pecado, ya no va a haber diablo, ya no va a haber luchas, no va a haber crisis. Estaremos en la gloria con nuestro Dios. Para concluir, este don debe de ser tratado como tratamos los demás dones. ¿Cómo? Con atención. La palabra dice que no debemos de ignorar el don de la enseñanza. Dice en 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu, y entre ellos está el don de la enseñanza. La palabra no nos condena por desearlos ardientemente, y que tú y yo, si dices, ok, yo no tengo el don, bueno, rueguen al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Yo oro que el Señor envíe más maestros, que el Señor muestre quienes tienen este don para que hayamos más, que enseñemos la palabra de Dios. La palabra nos manda que procuremos este don en 1 Corintios 14. Procurad los dones espirituales, anhélenlos celosamente, pero ese don debe de practicarse como los demás, decentemente y en orden. Le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a finalizar. Quiero finalizar haciendo un llamado porque no sé si lo notas, pero en cada enseñanza se presenta el Evangelio, de alguna o de otra manera. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y estamos proclamando la verdad de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y todo aquel que cree en Él, dice la palabra, que será salvo, tendrá vida eterna. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú estás aquí hoy y dices, yo no me he encontrado con Cristo, hoy es el día en el cual, como aquella samaritana, puedes encontrarte con Él. Él te ha estado mostrando, Él te conoce. Él conoce tus pensamientos, tu sentarte, tu levantarte. Él te conoce porque Él te hizo y Él te formó. Y Él está llamándote. Puedes inclinar tu rostro. Y si tú sientes que Él te está llamando hoy y deseas obedecer ese llamado, responder a ese llamado, puedes decirle, Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy he entendido tu gracia. Hoy he entendido que este regalo no es por mis méritos, sino es por lo que tu Hijo Jesucristo hizo. Obra, Señor, salvación en medio de nosotros, te lo pedimos, te lo suplicamos, y esta oración es conforme a tu voluntad, porque tú veniste al mundo a salvar. A eso veniste, a traer gozo al mundo a través del perdón de pecados, a traer paz entre Dios y los hombres. Y hoy, si tú has creído, si tú te has arrepentido de tus pecados y has reconocido a Jesús como el Señor, hoy tú puedes ser llamado Hijo de Dios. Y su Espíritu Santo está llegando a morar dentro de ti. Y con Él los dones del Espíritu. Así que hoy recuerda este día como el día en el cual tú creíste para salvación. Me gustaría también orar en gratitud por los maestros que el Señor ha levantado entre nosotros. Piensa en alguno de ellos, hermano. Es más, si ves a alguno de ellos, acércate y dale gracias a Dios por él en oración. Señor, gracias por cada maestro en esta congregación, por los maestros que enseñan en los discipulados, por los maestros en la iglesia infantil, en la iglesia juvenil. Señor, tú estás derramando bendición sobre tu iglesia. Y una iglesia que tiene maestros es una iglesia que es sólida y es una iglesia bendecida por ti. Gracias por cada uno de ellos. Bendice a sus familias. Honra esa disposición que tienen para enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús.
También oramos en gratitud por nuestros pastores. Oro por nuestro pastor, Pastor Chuy Olivares, por su esposa Vicky, Pastor Toño Ortiz, Chava Pardo. Bendíceles, Señor. Pastor Guillermo López, bendíceles, Padre, y sígueles dando sabiduría, síguelos llenando con ese poder que solo tú puedes dar, para que sigan instruyéndonos y enseñándolos. Concédeles larga vida, Padre, en el nombre de Jesús. También quisiera terminar orando por aquellos quienes creen que tienen este don. Señor, oramos por aquellos quienes hoy están siendo contristados, pero que también están siendo confrontados con esta realidad de que han recibido este don, que han identificado estos elementos. Señor, oramos para que tú les uses, para que puedan funcionar en este don, en el orden que tú estableces, con el poder que tú estableces. Es un regalo que hemos recibido para el servicio de otros, y que sea con el poder de tu Espíritu y en el orden que tu Espíritu también nos enseña. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque hoy estamos viendo tu gracia entre nosotros, estamos viendo tu bondad sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.